Hola chicos y chicas, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a tratar el tema destilación. Más adelante hablaremos sobre las características, aplicaciones y tipos de destilación. Primero, una introducción acerca de la destilación. La destilación es un proceso de separación de las sustancias, componentes de una mezcla líquida, por evaporación selectiva y condensación. La destilación puede dar lugar a esencialmente completa separación, a componentes casi puros, o puede ser una separación parcial que aumenta la concentración de los componentes seleccionados de la mezcla. En cualquiera de los casos, el proceso explota las diferencias en la voluntad de los componentes de la mezcla. En la química industrial, la destilación es una operación unitaria, de importancia prácticamente universal, pero se trata de un proceso de separación física y no una de reacción química. También hablaremos sobre los fundamentos de la destilación. Primero, la destilación es una operación utilizada con frecuencia para la purificación y aislamiento de líquidos orgánicos. Y segundo, la destilación depende de parámetros como el equilibrio líquido a vapor, temperatura, presión, composición y energía. Ahora hablaremos cada uno de sus parámetros. Primero, el equilibrio entre el vapor y el líquido de un compuesto está representado por la relación de moles de vapor y líquido a una temperatura determinada. También puede estudiarse este equilibrio a partir de sus presiones de vapor. Segundo, la temperatura. La temperatura influye en las presiones de vapor y en consecuencia de la cantidad de energía proporcionada al sistema. También influye en la composición del vapor y el líquido que mencionamos anteriormente, ya que ésta depende de la presión del vapor. Como tercero, tenemos la presión. La presión tiene directa influencia en los puntos de ebullición de los líquidos orgánicos y por tanto en la destilación. Es en la que más influye. Cuarto, la composición. La composición es una secuencia de la variación de las presiones de vapor de la temperatura que fijan las composiciones en el equilibrio. Y como quinto punto tenemos los puntos de ebullición, que son aquellos puntos o temperaturas de compuestos puros a las que su presión de vapor igualan a la presión atmosférica, produciéndose el fenómeno llamado ebullición. Ahora sí, las características de un destilador. Un armazón vertical contiene un destilador, donde tiene lugar la separación de los componentes del líquido. Segundo, componentes internos de la columna, tales como platos, empaquetaduras, que se usan para promover la separación de componentes. Tercero, un ebullidor, que provee la vaporización necesaria para el proceso de destilación. Cuarto, el condensador, que se utiliza para enfriar y condensar el vapor saliente de la parte superior de la columna. Quinto, un tanque de reflujo que maneja el vapor condensado que viene de la parte superior de la columna de manera que el líquido pueda ser recirculado a la columna. Estas son las partes fundamentales o principales que tiene un destilador, ya sea el simple. Como se observa en la imagen, tiene una zona de enriquecimiento o rectificación, que es la alimentación, la zona de empobrecimiento, el ebullidor y el flujo de calefactor. También el destilado, el tanque de reflujo, que se encuentra en la parte superior, tiene los condensadores y el reflujo.
Continuamos a la aplicación de la destilación. El objetivo principal de la destilación consiste en separar una mezcla de varios componentes, aprovechando sus diferentes volatilidades, o bien separar materiales volátiles de otros no volátiles. La destilación constituye una de las principales técnicas de laboratorio para purificar líquidos volátiles. La destilación también se utiliza ampliamente en la obtención de bebidas alcohólicas, en el refinado del petróleo, en proceso de obtención de productos petroquímicos de todo tipo y en muchos otros campos de la industria. Es uno de los procesos de separación más extintos. Como en la imagen se observa, ese es el mecanismo utilizado de la destilación, ya que está compuesto por un matraz de destilación, la destilación, y tiene un refrigerante donde tiene agua natural a varios grados fríos. Y al final el destilado, donde ya está el agua o la bebida, en este caso ocuparíamos el vino, que ya pasa por el proceso de destilación, y al último tendríamos el resultado, que es ya la destilación del componente o de la sustancia. En las aplicaciones industriales tenemos en las industrias de petróleo para generar gases ligeros, el naphtha, gasolina, queroseno, diésel, aceite lubricante y asfalto, el asfalto es uno de los más conocidos, donde se genera en las calles, los cuales se obtienen por destilación del petróleo crudo. También la purificación de solventes en las plantas petroquímicas, como se observa en la imagen. También las industrias de las bebidas alcohólicas para separar el etanol de los demás productos de la fermentación de carbohidratos. Tipos de destilación. Es uno de los puntos que más se llega a considerar en la destilación. ¿Qué tipos nomás existen? 1. Tenemos la destilación simple. Segundo, destilación fraccionada. Tercero, destilación al vacío. Cuarto, destilación azeotrópica. Quinto, destilación por arrastre de vapor. Sexto, destilación seca. Séptimo, la destilación mejorada. Esos son los tipos de destilación que vamos a ver más adelante. Primero, la destilación simple. La más elemental consiste en hervir la mezcla hasta separar los elementos. No garantiza, sin embargo, la pureza total de la sustancia destilada, ya que queda un cierto porcentaje del producto puro que tenía anteriormente. Si la destilación se efectúa en una sustancia sola, o la separación de una mezcla de líquidos que hierve a diferentes temperaturas, o bien a presión reducida. La destilación fraccionada se realiza mediante una columna de fraccionamiento, diferentes placas en las cuales se produce sucesivamente la evaporación y la condensación, garantizando una mayor pureza en los resultados. También la destilación fraccionada se utiliza para separar componentes líquidos en los que su punto de ebullición difieren en menos de 25 grados centígrados. Cada uno de los componentes a separar se denomina fracción. El montaje es análogo a la destilación simple, con la diferencia que entre el matraz de fondo redondo y la cabeza de destilación se insertan una columna de rectificación. Puede presentar diferentes tipos de diseño: columna Vidrieux, columna de relleno, entre otros. Cuando la mezcla se calienta, el vapor sube y rodea los huecos de la columna de rectificación.
enriqueciéndola con el componente más volátil, mientras el líquido cae hacia abajo, pasando a través de la columna hacia el matraz de fondo redondo, enriqueciéndose en el componente menos volátil y causando de esta forma una separación más eficiente. El proceso general es equivalente a reutilizar múltiples destilaciones simples de la mezcla. Como en la imagen observamos cada una de sus partes. Primero tenemos el mechero, es el que calienta al matraz de la destilación y con su sustancia adentro. El vapor pasa por un pequeño tubo que está sostenido a la columna de fraccionamiento. Tenemos el adaptador de destilación, un termómetro, entrada de agua fría donde se condensa, que tenemos el condensador, tenemos una salida del agua, el matraz rector y el producto destilado. La destilación al vacío. Usando la presión del vacío generando se cataliza el proceso para reducir el punto de ebullición de los ingredientes a la mitad. Esta destilación al vacío es el proceso de ebullición. Comienza cuando la presión de vapor de un líquido o sólido es igual a la presión externa o aplicada. A menudo la presión atmosférica, así se reduce la presión aplicada. El punto de ebullición del líquido disminuye. Este comportamiento ocurre porque para hervir se necesita una presión de vapor más baja, la cual se puede lograr a una temperatura más baja. En este caso vemos en la imagen la unidad del vacío, donde se encuentra la torre del vacío y hornos, donde se reduce el crudo. Y al final se puede obtener un asfalto en carga de graphite térmico. La destilación azeotrópica. La necesaria para romper un azeotropo, o sea, una mezcla cuyas sustancias se compartan como una sola, incluso compartiendo el punto de ebullición, incluye la presencia de agentes separadores, todo de acuerdo a la ley de Raoult. Se conoce como destilación azeotrópica a la técnica que se utiliza para fraccionar a un compuesto azeotropo a través de una destilación. Quizá la destilación azeotrópica más típica y común es la que se realiza a la mezcla que conforman el etanol y el agua, aunque con esta técnica solo se consigue purificar el alcohol en torno a un 95%. Cuando se consigue que el alcohol se encuentre en este porcentaje de concentración del 95% a 5% de etanol, el agua respectivamente, se dice que los coeficientes de actividad que tiene ambos compuestos son idénticos, por lo cual la concentración que aparece del vapor de dicha suma a los compuestos será también de proporciones de 95% y 5%, por lo cual sus destilaciones no serán efectivas. A esto se le conoce como el alcohol de tipo neutro. La destilación por arrastre de vapor. Los componentes volátiles y no volátiles de una mezcla se separan mediante la inyección directa del vapor de agua. La destilación por arrastre con vapor es una técnica para la separación de sustancias insolubles en agua y ligeramente volátiles de otros productos no volátiles. Sirve para separar aceites esenciales en tejidos vegetales. Los aceites esenciales son mezclas complejas de hidrocarburos, terpenos, alcoholes, compuestos carbohídricos, aldehídos aromáticos y fenoles. Esos son los aceites más conocidos. Esa es la destilación por arrastre por vapor. Como se observa en la imagen, el generador de vapor, la entrada del vapor, un termómetro, tenemos en este caso la menta, un calefacción donde genera el calor
y pasa por un refrigerante y la regadera y al final el matraz colector, donde se va a generar el aceite de menta y agua. La destilación seca consiste en calentar materiales sólidos sin presencia de solventes líquidos, obtener gases y luego condensarlos en otros recipientes. Este calentamiento en ausencia de aire se denomina destilación seca y se lleva a cabo a temperaturas entre 350 a 500 grados centígrados. Como resultado obtenemos productos como carbón de madera o vegetal, semicoque o picón, unos productos volátiles que se condensan como las aguas ácidas o ácidos piroleñosos, alquitranes y gases. Hablando el porcentaje en peso, diremos que los componentes son los siguientes. Los productos volátiles. El gas está a 18 a 36 grados a 36%. Aguas ácidas o ácidos piroleñosos a 32 y 48%. Alquitranes de 3 al 10%. El carbón de madera o semicoque, que es un sólido, de 20 a 25%. La destilación mejorada, llamada también destilación alterna o relativa, se adaptan a los casos específicos de mezclas difíciles de separar o de un mismo punto de ebullición. Cuando existen dos o más compuestos en una mezcla que tienen puntos de ebullición relativamente cercanos, es decir, volatilidad relativa menor a 1 y que forman una mezcla no ideal, es necesario considerar otras alternativas más económicas a la destilación convencional, como son: tenemos la destilación extractiva y la destilación reactiva. Estas técnicas no son ventajosas en todos los casos y las reglas de análisis y diseño pueden no ser generables a todos los sistemas, por lo que cada mezcla debe ser analizada cuidadosamente para encontrar las mejores condiciones de trabajo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y que les sirva de mucha ayuda y gracias por ver el video.